¿La OEA puede garantizar el respeto a la democracia dentro de un país determinado, en este caso en específico en Perú? No, la OEA no tiene ese tipo de atribuciones. Lee la Carta Fundacional de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y no tiene las atribuciones de garantizar el respeto a la democracia, no puede intervenir, no tiene una fuerza de paz como la tienen las Naciones Unidas, no tiene ningún elemento que le permita intervenir en los asuntos internos de los países. Por otro lado, la OEA carga con la siguiente tragedia. La OEA fue durante mucho tiempo el Departamento de Colonias de los Estados Unidos. Esto es cierto. Es decir, Estados Unidos controlaba la Organización de Estados Americanos, la mayoría de los países eran brutalmente proestadounidenses, o por lo menos la mayoría de los gobiernos eran proestadounidenses, y entonces se utilizaba la OEA como una forma de presionar políticamente a los países que se salían, o a los gobiernos, o a los proyectos nacionales que se salían de la visión estadounidense de cómo tenía que ser la realidad latinoamericana en tiempos de la Guerra Fría. Estados Unidos le daba bastante igual si Argentina hacía o deshacía. Lo que le preocupaba era el avance de la Unión Soviética, es decir, el avance del comunismo, a través de los movimientos guerrilleros, a través de los movimientos revolucionarios en América Latina. Entonces Estados Unidos estaba peleando una guerra distinta que los países latinoamericanos. Los rebeldes argentinos estaban luchando en favor de una mayor justicia social y de una mejor distribución de la riqueza y una mayor respeto a las libertades y a los derechos de los grupos más marginados, y Estados Unidos estaba peleando la Guerra Fría. Y por otro lado, los adversarios de los progresistas argentinos pues no estaban luchando por otra cosa, sino por los privilegios y los beneficios que les daba, no solo ser los dueños del país y los que se llevaban la parte gorda del pastel, como lo siguen haciendo hasta hoy, sino que además les beneficiaba estar con Estados Unidos. Entonces, estaban peleándose ahí cuestiones totalmente distintas, unos con una visión absolutamente nacional y otros con una visión internacional estratégica complicada. Entonces, la OEA se veía como esto, como un organismo absolutamente servil a Estados Unidos, que siempre que votaba algo, pues votaba en contra de los intereses de las mayorías latinoamericanas. Y esto fue muy claro cuando se expulsó a Cuba de la OEA. Y solo México se negó a firmar, a cortar relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual además le sirvió, fue de una de las cosas que ayudó a que Cuba no financiara guerrillas en México. Entonces, la OEA hoy podría ser otra cosa, aunque carga con ese lastre. Y carga claramente con ese lastre desde hace muchos años. Yo siento que hoy, desde que no hay una guerra fría, todos los arcos reflejos que habíamos creado en América Latina respecto a Estados Unidos, respecto de la OEA, respecto de nuestros propios vecinos, respecto a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, pues son enormemente caducos y sin embargo seguimos usándolos como si fueran válidos. Ya se acabó la Guerra Fría. Noticia será esto para algunos.